Buenos días, estimados ciudadanos y vecinos. Yo soy Martín Quiroga y habiendo entrado ya en vigencia desde el 1 de julio el Decreto Supremo 116-2020 de la PCM, Decreto Supremo que entre sus varias disposiciones, una de ellas establece que pasamos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada por regiones. Asimismo, en otro de sus disposiciones encontramos que los días domingos los ciudadanos ya podrán salir a las calles y transitar. Considero el momento oportuno para emitir el presente pronunciamiento, para emitir la presente opinión acerca de lo que ha significado para los ciudadanos y para el país esta etapa de emergencia nacional que empezó el 15 de marzo y que los ciudadanos hemos visto cómo nuestras propias autoridades, utilizando diversos modos y diversos métodos, se han apropiado de los fondos públicos de una manera desvergonzada, lo que me parece increíble. Debo advertir que con el presente video no pretendo realizar un análisis ni profundo ni completo de todo lo que ha sucedido. Sin embargo, creo que los temas que expondré resultan suficientes para graficar lo que afirmo. Entonces, sin más preámbulo, porque como el tiempo es corto y además tirano, paso a señalar lo siguiente. La mesa directiva del Congreso está compuesta por 4 congresistas de distintas bancadas políticas. La estructura orgánica de esta mesa directiva es una presidencia y 3 vicepresidencias. Señala el semanario televisivo Cuarto Poder, que es la fuente de la que me he informado, que el presidente de la mesa directiva tiene 13 asesores y cada una de las vicepresidencias tiene 11 asesores. Sumados todos los asesores de la mesa directiva del Congreso suman 46 asesores, solamente en los asesores de la mesa directiva, sin contar todos los asesores de todos los congresistas de todo el Congreso, lo cual sería mucho más. Estos 46 asesores que tiene la mesa directiva del Congreso le generan al Estado peruano un gasto de 330.000 soles mensuales, lo cual considero que es un despilfarro económico, porque la cuestión no es que los congresistas no deban de tener asesores, sino que la cuestión es de que si los tienen, estos deban de ser en un número apropiado y razonado. Este despilfarro económico en asesores de los congresistas nos hace recordar a la nefasta excongresista fujimorista Rosa Bartra, que entre personal y asesores se gastó más de 6 millones de soles en comisiones investigadoras que no sirvieron para nada bueno, porque lo único que produjeron fueron la exclusión de la investigación del mafioso Alan García Pérez y de la mafiosa Keiko Fujimori, que hoy en día se encuentra libre gracias a los tentáculos mafiosos que aún tiene en el Poder Judicial. Este despilfarro económico causa descrédito para el Congreso, porque el Congreso venía emitiendo proyectos de ley y leyes que el pueblo aprobaba, como por ejemplo la devolución de los aportes de la AFP, la eliminación de la Service, la incorporación a planilla de los trabajadores de salud, la devolución de los aportes de la ONP a las personas de mayores de 55 años, la congelación de los préstamos de los bancos y el proyecto que buscaba que los presos trabajen y generen su propio sustento carcelario. Todas estas iniciativas legislativas eran aprobadas y son aprobadas por la población. Sin embargo, el despilfarro económico causa una desacreditación en el Congreso. Esta desacreditación del Congreso concuerda también con la desacreditación que tiene el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, quienes han aprovechado este estado de emergencia para apropiarse
de los fondos públicos, directa e indirectamente, mediante compras mañosas. Porque, ¿qué sucede? Que por el hecho de que se les ha autorizado a realizar compras directas por razón de la emergencia, eso no significa que se les haya autorizado a transgredir la ley de contrataciones del Estado y su reglamento y sus principios. Por ejemplo, uno de los principios que señala que antes de la compra debe realizarse una cotización de precios. Esto es un estudio de mercado de los precios antes de realizar la compra, y esto es lo que no han hecho. En este contexto de compra de canastas de víveres, estos funcionarios también habrían incurrido en delitos contra la administración pública. Por ejemplo, el delito de aprovechamiento indebido del cargo, cuando el funcionario, en vez de entregar la canasta de víveres a una persona que tiene la condición de vulnerable, termina entregándole la canasta a una persona que tiene solvencia económica y que además es amigo, conocido, familiar o, como dicen ellos, ayudante de campaña. Otro delito en que habrían incurrido estos funcionarios es el delito de colusión agravada, que se configura cuando el funcionario, para la compra de los víveres de las canastas, se concerta con el proveedor y sobrevalora los precios. Un tercer delito en este contexto de compra de canastas con víveres sería el delito de malversación de fondos, cuando el funcionario le da al dinero un fin distinto. Como ejemplo, supongamos que el funcionario recibe 100.000 soles para la compra de canastas con víveres, pero el funcionario decide comprar con 80.000 los víveres y destina 20.000 o 30.000 para pagar los salarios de los trabajadores o arreglar una camioneta de la entidad. Esto configura el delito de malversación, porque el dinero era exclusivamente para comprar canastas con víveres y no otras cosas. Un cuarto delito sería el delito de peculado por apropiación. En este delito de peculado por apropiación, el funcionario se apropia de una parte del dinero, no interesa la cantidad. Por ejemplo, el funcionario recibe 100 soles para la compra de la canasta con víveres. De esos 100.000 soles se apropia con el propósito de que no sea descubierto, con el propósito de que nadie se dé cuenta, de una cantidad pequeña, digamos de 5.000, 3.000, 2.000. No interesa la cantidad. Si el funcionario hace esto, estaría incurso en el delito de peculado por apropiación. Si todos estos delitos se tiene los indicios que han ocurrido, que están ocurriendo, el Ministerio Público iniciará las investigaciones. Corresponderá al fiscal iniciar las diligencias preliminares. Posteriormente se llevará a cabo la investigación preparatoria y se pasará más adelante con todas las etapas del proceso penal hasta llegar a la sentencia, donde, de comprobarse que efectivamente el funcionario cometió estos delitos contra la administración pública, será condenado a pena privativa de libertad más el pago de una reparación civil. Adicionalmente, el funcionario podría quedar inhabilitado para postular a cualquier cargo público, como sucedió en la elección municipal pasada, cuando el Jurado Nacional de Elecciones sacó normas que prohibían que personas sentenciadas por delitos contra la administración pública puedan ser candidatos. Cuestión aparte, pero que también tiene que ver con todo este despilfarro económico, es el contrato del seguro médico de los congresistas por 530 millones de soles anuales. Esto quiere decir que si el congresista llegara a necesitar en algún momento de los servicios de salud, acudirá a una lujosa clínica privada donde será atendido y posiblemente se sanará. En cambio, si el ciudadano llega a necesitar los servicios de salud, no se sabe dónde se atenderá. Y como se dice, si se sana, se sana, y si se muere, se muere. Esta es la lógica perversa con que vienen
utilizando hoy en día los sicarios de la salud del pueblo. Todo esto, ciudadanos, contrasta con la realidad que ha vivido la mayoría de la población en nuestro país, donde el ciudadano se ha encontrado encerrado en sus casas, cumpliendo la cuarentena, sin un trabajo y sin dinero para alimentarse él y su familia, y que en el eventual caso de que necesitase los servicios de salud, entonces no podrá acudir a la lujosa clínica privada donde se atiende al congresista, sino que lo veremos en las puertas de los hospitales, sin una atención adecuada, sin una atención oportuna y sin dinero para comprar ni medicinas ni el oxígeno para salvar su vida. Todo esto en realidad me indigna y por eso lo critico, lo cuestiono y lo rechazo, por atentar contra la dignidad de las personas y por ir en contra de los principios y valores que deben estar presentes en toda sociedad moderna y democrática. Y porque además todo este despilfarro económico, toda esta deuda que dicen que el Fondo Monetario Internacional ha prestado a nuestro país 11.000 millones de dólares y que el presidente lo ha repartido entre sus amigos, lo tendrá que pagar finalmente el pueblo que somos nosotros, y los hijos del pueblo y los nietos del pueblo. Toca entonces protestar ante el abuso de este poder canalla que se encuentra destruyendo el futuro de las próximas generaciones. Sin más que agregar, me despido recordándote que ante estas situaciones de oprobio lo que se requiere es el debate alturado y la crítica sincera, y no debemos olvidar nunca que el objetivo no es pelear entre nosotros ni discutir, sino que el objetivo es salvar a nuestro país de los canallas, los ladrones, sinvergüenzas y rateros que nunca han faltado en nuestra historia y que hoy en día se hacen llamar políticos. Un saludo fraterno, compatriotas. Gracias.